Clase número 14. Robots.txt. ¿Qué es el robot.txt? Es un archivo robots.txt el cual indica a los rastreadores de los buscadores a qué URLs de tu sitio web pueden acceder. Principalmente se utiliza para evitar que las solicitudes que recibe tu sitio web lo sobrecarguen. No es un mecanismo para impedir que una página pueda aparecer en Google o no. Si quieres que una página web no aparezca en Google, bloquéala con el método de no index directamente o podrías colocar una contraseña. El robots.txt nos permite a nosotros de una manera muy global poder hacer acciones en nuestro sitio web que nos tomarían bastante tiempo si lo fuésemos a hacer manualmente. Entonces, el robots.txt, por ejemplo, nosotros no queremos que se indexen las búsquedas internas que tiene un sitio web. Por ejemplo, tenemos un buscador de un e-commerce y no queremos que dichas búsquedas que hacen los usuarios pues aparezcan en los resultados de búsqueda. Allí, para una manera más sencilla y más eficiente, podríamos utilizar el robots.txt para bloquear ese tipo de búsquedas internas, para sugerir a Google que ese tipo de búsquedas internas no sean rastreadas. ¿Utilizas WordPress o algún otro CMS? Si utilizas algún CMS, por ejemplo WordPress o Joomla, es posible que no tengas que editar el archivo robots.txt directamente. Por lo general, el CMS tiene una página de configuración de búsqueda o bien algún plugin preinstalado, el cual se encarga de indicar a los motores de búsqueda si deben o no rastrear esa página. Por ejemplo, en WordPress, por defecto WordPress trae una opción en las configuraciones, lo mismo con Joomla, donde al dar clic te dice o le dice a Google más bien si ese contenido debe ser indexado o no. De una manera mucho más sencilla, ellos hacen que desde el administrador se pueda controlar esto. Pero en este caso, y siendo un curso de SEO técnico, lo vamos a ver un poco más a profundidad, ya que vamos a hacernos la idea de que no estamos trabajando con WordPress, sino que estamos trabajando directamente en código, estamos trabajando directamente con alguna aplicación, por ejemplo, desarrollada en React.js, la cual pues no utiliza un CMS como WordPress o Joomla o alguno de estos otros CMS, por lo cual necesitamos indicarles al equipo de desarrollo cómo deben proceder para poder actualizar este robots.txt. Como ustedes pueden ver aquí, este es mi sitio web, mi carta de presentación, por así decirlo, y está realizado con WordPress. El sitio web pues está basado en WordPress, como pueden ver las rutas. Entonces, ya WordPress por defecto ha colocado el archivo robots.txt. Si yo digito robots.txt, pueden ver que aquí tengo el archivo. Ya por defecto se ha creado y este es un archivo muy básico del robots.txt. Aquí podríamos hacer un archivo más complejo si se necesitara. Aquí es importante también destacar una cosa. En algunas ocasiones, pues se quieren hacer archivos robots.txt demasiado complejos y esto termina causando errores en el sitio web. Entonces yo les voy a recomendar que se aseguren de que lo que ustedes están creando en su archivo robots.txt realmente sea necesario. No únicamente vayan a crear o vayan a bloquear secciones de su sitio simplemente como por estar viendo que otro proyecto lo hace igual. Traten ustedes de realmente entender cuáles son las necesidades de su sitio web y aplicarlo. Este archivo robots.txt, al igual, por ejemplo, cuando estamos creando código para un sitio web, tiene que estar lo más legible posible, porque si a futuro otro SEO va a trabajar en el archivo a ver qué es lo que se bloqueó, pues tiene que quedar de una manera bastante fácil de entender. Recuerde que podemos comentar, podemos crear el archivo, es un archivo de texto plano, entonces podemos hacer muchos tipos de configuración o podemos escribirlo de una manera pues, bastante sencilla, bastante legible para que sea entendible por todos. Ahora bien, también tenemos otros ejemplos donde el archivo robots.txt pues no es tan fácil o no se crea por defecto tal y como sucede con un CMS. Por ejemplo, este es un sitio web creado con Next.js, el cual pues no tiene un CMS desde donde se puede editar el robots.txt, al igual que con WordPress o con Joomla. Pues sí tiene un CMS para el contenido, pero no para tan específicas acciones como lo que sería activar o desactivar ciertas secciones del sitio web. Entonces, aquí esto lo vamos a realizar, vamos a actualizar el archivo robots.txt desde el código.
lo cual pues no es muy complicado realmente, es relativamente sencillo, pero lo voy a hacer así porque eventualmente ustedes van a trabajar en aplicaciones similares donde no existe esas opciones de con un clic activar o desactivar, tal como sucede con WordPress o Joomla. Entonces tienen que pasar esta directriz al equipo de desarrollo para que pueda llevar estos cambios a producción. Esta es la aplicación en la que estoy trabajando. Como pueden ver, bueno, es un sitio web de ejemplo de hosting, como pueden ir viendo. De hecho, lo estaba mostrando en otras clases. Ahora bien, si yo voy a ver el archivo robots.txt, pueden ver que el archivo pues no existe. Y bueno, esto es porque obviamente no hemos creado el archivo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya comprendimos qué es el archivo robots.txt. Ya vimos un ejemplo del archivo robots.txt. Aquí es muy importante que nosotros, antes de comenzar a crear el archivo robots.txt, entendamos qué es lo que necesitamos configurar. Por ejemplo, supongamos que yo simplemente quiero un archivo robots.txt, pues el que viene por defecto, por así decirlo. Quiero que todas las secciones de mi sitio web pues sean indexables, que todas las secciones de mi sitio web Google las pueda rastrear y las pueda posicionar eventualmente. Google nos da en sus directrices una guía bastante profunda y detallada sobre el archivo robots.txt. Como pueden ver, aquí nos están dando ciertas opciones para que el contenido pues pueda ser visitado por los diferentes motores de búsqueda. Tal como pueden ver aquí, tenemos diferentes configuraciones y cada configuración, tal como les había mencionado, pues va a depender de las necesidades que ustedes tengan. En este caso, yo necesito utilizar el archivo robots.txt para permitir que todos los motores de búsqueda pues puedan encontrar mi sitio. En esta sección, Google nos muestra a nosotros cómo podríamos bloquear, en este caso, su rastreador. Simplemente en la opción de Disavow vamos a colocar una barra inclinada y con esto estaríamos bloqueando lo que sería este User Agent. El User Agent es el rastreador o la araña, por así decirlo, el crawler de los diferentes motores de búsqueda, en este caso el de Google. Ahora bien, volviendo al ejemplo que nosotros teníamos, este es el robots.txt que yo voy a utilizar, como pueden ver aquí. Es un robots.txt pues bastante sencillo. De hecho, ya lo tenía preconfigurado para que ustedes lo pudieran ver. Ahora si recargo, pues bueno, va a recargar un 404. Vamos a ir un momento al código. Ahora vamos a venir un momento al código y donde dice public, vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar robots.txt. Es importante mencionar que si bien yo les estoy mostrando aquí cómo se debe crear y cómo vamos a subirlo a nuestro repositorio en GitHub para que después se despliegue, em, esto en muchos casos, si ustedes trabajan en, pues, en una empresa que tiene un departamento de desarrollo, pues obviamente lo que tenemos que hacer es enviar estas directrices al departamento correspondiente, pues para que ellos mismos lo puedan hacer, porque como SEO técnicos, pues en algunos casos no vamos a tener acceso a hacer los deploy del sitio web o los diferentes cambios. Sin embargo, yo se los muestro para que ustedes puedan entender también cómo es que funciona o que si eventualmente ustedes van a necesitar hacerlo por ustedes mismos, pues lo van a poder hacer. Como les había mencionado aquí, el User Agent da a entender en palabras simples cuáles son los rastreadores que queremos autorizar. Si yo colocara aquí y si yo supiese el nombre de todos los rastreadores, por ejemplo, puedo ir colocando los nombres. Pero en este caso, para no complicarme, quiero que todos los rastreadores pues puedan visitar mi sitio web. Ahora bien, si yo no quiero que ningún motor de búsqueda, ningún buscador rastree mi sitio, simplemente coloco una barra inclinada y ya con eso estaría listo. Simplemente guardaría y listo, ya ningún motor de búsqueda pues va a rastrear mi sitio web, o al menos no va a tener la intención de rastrear, va a tratar de evitar rastrear la mayoría parte de contenido, pero en este caso yo quiero que todo sea rastreado, entonces simplemente voy a agregar un asterisco aquí y voy a dejar en disavow, lo voy a dejar tal cual, permitiendo que todos puedan rastrear mi sitio, y en el sitemap esto es opcional, pero es bueno siempre tenerlo en el robots.txt también para que si un otro SEO quiere ver cuál es la estructura del sitio, dónde está el sitemap y demás, pues lo pueda ver. Entonces, aquí voy a agregar el sitemap del sitio web. Si no saben cuál es el sitemap de su sitio web, pues simplemente van a ir a su sitio, por ejemplo, helpmyhosting.com, el cual es el ejemplo, o el sitio que sea de ustedes, .com o .net o lo que sea, y van a escribir sitemap.xml. Sitemap.xml. Esta es la configuración básica
la ruta básica para los sitemap. Si ustedes están utilizando WordPress o Joomla o algún tipo de CMS, puede que esta ruta vaya a variar dependiendo de si están utilizando un plugin o si están utilizando algún tipo de extensión para generar ese sitemap. Entonces, eso es algo que sí tienen que ver dependiendo del CMS que están utilizando. Si estamos utilizando un sitio web, por ejemplo, en este caso una aplicación en React.js, pues obviamente la ruta que le hemos dado es la que tiene por defecto, sitemap.xml. El sitemap.xml ya lo vimos en clases anteriores, por lo cual, si no entiendes algo de esto que estamos hablando del sitemap, te recomiendo que veas el curso desde cero. Llevamos ya 14 clases con esta y son aproximadamente 50 clases las que van a estar totalmente listas próximamente. Pero bueno, volviendo al tema, ya sabemos cuál es el sitemap, entonces vamos a copiarlo y vamos a ir al archivo robots.txt y lo vamos a pegar aquí. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro sitemap pegado, ya tenemos aquí también las instrucciones que le estamos diciendo que queremos que todos los motores de búsqueda rastreen nuestro sitio. Ahora bien, vamos a enviar esto a nuestro GitHub para que se realice el deploy. Vamos a darle un update, vamos a enviarlo. Si no sabes nada de esto que estoy mostrando aquí, de cómo hacer el update y el deploy directamente en GitHub para que se despliegue en nuestro sitio, nuevamente te recomiendo que veas las clases desde cero porque esto lo vimos en las primeras clases. Entonces es súper sencillo, pero te recomiendo que sigas el curso totalmente. Y bueno, vamos a ir un momento a verificar si ya es así. Vamos a escribir robots.txt, como pueden ver. Y aquí ya tenemos nuestro archivo robots.txt con nuestro sitemap. Así de sencillo, ya hemos actualizado nuestro archivo, o bueno, hemos creado nuestro archivo robots.txt para nuestro sitio, el cual no tenía. Y en la clase número 15 vamos a profundizar un poco más lo que sería el canonical, por lo cual te sugiero que te suscribas al canal y active la campanita para que te llegue la notificación tan pronto la clase sea publicada. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.